Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Llamarlos a ustedes a reflexionar es pedirle que al programa de hoy le presten la mayor atención posible, porque los argentinos estamos viviendo un momento, al igual que el resto del mundo, de confusión, pero también donde la pandemia, en lugar de sacar lo mejor de todos nosotros, ha sacado lo peor. Ha sacado la codicia, la mentira, la especulación, de todos aquellos que no terminan de entender que cuando sucumbe el mundo terrenal no se salva nadie, y que cuando se producen epidemias pueden ser de distintas características. Incluso, para entrar un poco en materia del programa de hoy, la Segunda Guerra Mundial tuvo como protagonistas esenciales a los alemanes, los ingleses, los norteamericanos, los rusos, y si usted pasa, los japoneses, si usted pasa lectura en este momento, quiénes son los que gravitan en el mundo, y se van a dar cuenta que aquellos que hicieron la Segunda Guerra Mundial siguen siendo potencias y siguen teniendo, después de tantos años, gravitación universal. ¿Cómo puede ser? Se juntaron para destruir el mundo y después de destruir el mundo siguen siendo potencia. He aquí una gran pregunta para darnos cuenta el tiempo que hemos perdido nosotros, donde en el mismo tiempo que ellos se reconstruyeron de la guerra y se volvieron a transformar en potencias, nosotros que vivíamos en paz generamos todo lo imprescindible para autodestruirnos. En realidad, esa autodestrucción tuvo quienes de afuera movieron todos los hilos necesarios para que esto ocurriese. Y aquí entonces juega el rol la quinta columna, es decir, los que de adentro destruyen la nación. Los ejemplos abundan. El golpe del 55 fue financiado y organizado desde Londres, y así podíamos hablar de cada uno de los ataques que hicieron retroceder a la Argentina notable y absolutamente en el tiempo, que nos hicieron detener en el tiempo. Ayer, el vicepresidente de Brasil, para justificar lo que hoy está ocurriendo en el país vecino, donde tienen el 90% de su PBI comprometido en deudas, y como viene un ajuste más grande de Bolsonaro y compañía, entonces su vicepresidente dijo que si se quebraba Brasil, se iba a transformar como su vecino del sur en un mendigo permanente, tratando a la Argentina de mendigo, y esta mendicidad tiene fecha. 1955 tiene nombre, Eugenio Blanco, un ministro radical, y tiene otro nombre, Raúl Prebisch, otro radical, que nos hizo socios del Fondo Monetario Internacional, y la Argentina, que era proveedora de los capitales hacia otros países, es decir, que nos debían a nosotros, pasó en 2 años de la fusiladora a ser un país endeudado. Después toda la historia ya la conocemos. Y sí, se transformó en mendigo. ¿De dónde? Del Fondo Monetario Internacional. Claro, había que destruir, decía Winston Churchill, al peronismo, porque la Argentina estaba en camino de ser potencia y liderar al continente. Hoy, como aparecen otra vez los secesionistas como Cornejo, que todavía sigue siendo diputado nacional, ya lo deberían haber expulsado por traición a la patria, y pone en un estado lamentable a una provincia como Mendoza, porque además se le suma una diputada provincial que pide que se contagie la vicepresidenta cuando se contagió el presidente, y además es médica. Nos dieron pie para decir no puede ser, es decir, no podemos permitir que se manosee a la provincia de Mendoza por 2 o 3 o 10 irresponsables que puede tener la provincia, incluyendo el actual gobernador Suárez, que firma en contra de las medidas que se toman a partir de hoy por parte del gobierno nacional, quejándose
de la falta de libertad, pero en su provincia pone multas para los que violan la cuarentena. Y entonces hoy vamos a hacer un programa especial. Y en desagravio al pueblo mendocino, en desagravio a ese pueblo que puso lo mejor para que el Libertador diera los primeros pasos para cruzar la cordillera, hemos decidido poner en Mendoza a trabajar un grupo de compañeros porque se cumplen hoy 72 años del cierre del Congreso Internacional de Filosofía, donde el presidente Perón le enseñaba a pensar a los argentinos, pero también al mundo. Porque anunciaba en el Teatro Independencia, vaya nombre de importancia por lo que estaba haciendo, que aquello que ocurría en 1949 en la Argentina, muy cerquita del fin de la Segunda Guerra Mundial, era una cosa diferente en el mundo, que estaba más allá del capitalismo y más allá del marxismo, y era otra cosa, era una propuesta distinta, era superar a los materialismos con una idea política, pero con contenido espiritual. Y entonces se convocó a los filósofos del mundo que quisieran asistir a debatir. Y se reunieron 113 argentinos, 10 norteamericanos, 9 alemanes, 8 españoles, 6 brasileros, 5 mexicanos, 4 peruanos, 3 italianos, 3 franceses, 2 portugueses, 2 colombianos, un suizo, un venezolano, un chileno, un uruguayo, un boliviano, un dominicano, un canadiense, un guatemalteco, para conformar el primer Congreso Internacional de Filosofía organizado por la Universidad de Cuyo, cuyo cierre se hizo un día como hoy, y entonces, en homenaje a la otra Mendoza, y en desagravio al secesionista de Cornejo, este programa de hoy va a girar con trabajo de los compañeros en Mendoza, aportando lo que puedan ellos para que usted pueda gozar de la reflexión y el pensamiento de un hombre que le enseñó a pensar a los argentinos, que fue 3 veces presidente por el voto popular, que lo proscribieron, que tuvo que ir al exilio, pero que tuvo tiempo de regresar para decir, cambiando una apotegma, que para un argentino no debía haber nada mejor que otro argentino, dejando aquella de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Y tampoco lo entendieron, y tampoco lo escucharon, y tampoco le hicimos caso. Un día como hoy, Juan Domingo Perón hacía pensar al mundo, producía el nacimiento de la tercera posición ideológica y lanzaba la comunidad organizada. El programa de hoy está dedicado a los mendocinos de bien que repudian al secesionista de Cornejo. Bueno, en la mañana de hoy, que estamos a 72 años de lo que ocurrió en Mendoza, vamos a tomar un primer contacto con la ciudad de Mendoza para saber qué aportes podemos tener hoy desde allí. La Universidad de Cuyo fue central, fue el lugar donde se realizó el primer Congreso de Filosofía, y queremos saber con quién estamos. ¿Qué compañero está en Mendoza? ¿Quién es? Hola, Miguel. Alejandro Carvajal desde la Hola, Alejandro. Mendocina. Hola, Alejandro. Bueno, gracias primero por la colaboración de ustedes en este tiempo donde Mendoza viene castigado con algunos dirigentes políticos que están haciendo declaraciones absurdas, y que en el mientras tanto queremos presentar una de las piezas filosóficas más ponderadas a nivel internacional, pero además que es el lanzamiento de la tercera posición ideológica. Después del capitalismo y del marxismo aparece en el mundo lo que Perón lanza en la Universidad de Cuyo. ¿Con quién estamos? Decime, por lo menos de las entrevistas que vamos a tener hoy, ¿con quién empezamos? Bueno, nos está acompañando en este momento una persona supérstite al Congreso y que vivió y es historia viviente, la señora Graciela Maturo, que es escritora, poeta, americanista y docente argentina. Sí, pero además, antes de saludar a Graciela,
es Sí. para el peronismo una suerte de que intelectuales como ella hayan tomado la decisión de defender esa idea y lamentablemente muchas veces no se sabe recorrer y buscar en nuestra propia historia a mujeres y a hombres que dejan para los tiempos la defensa ideológica, pero con fortificación y documentación. ¿Cómo estás, Graciela? Buen día. Hola, ¿qué tal? Encantada de colaborar en esto. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Bueno, vos fuiste partícipe de alguna manera histórica porque te tocó ser madre muy joven, tuviste 6 hijos mendocinos, pero sabes que sos el ejemplo del federalismo. Naciste en Santa Fe, pasaste por Paraná, en Entre Ríos, estuviste en Buenos Aires, tuviste 20 años en Mendoza, o sea que sos casi la síntesis del ¿Estuve federalismo. cuánto en Mendoza? 20 años, digo yo. Ah, sí, ¿Más? un poco 15, más. Más, Sí, más de 20, sí. bueno. Bueno, y tuviste 6 hijos mendocinos, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Decime, Graciela, más allá de los premios que la gente que te conoce ya sabe y tiene referencia, vos tenías tus 20 años, eras estudiante de letras. ¿Qué pasó en esa Universidad de Cuyo cuando se decidió que se iba a hacer el Congreso Internacional de Filosofía? ¿Cómo se vivía? Porque además, quien iba a ser el padre de tus hijos y además era profesor en ese momento en la universidad. Sí, era profesor mío también. Claro, estamos hablando de Alfonso Solá González. Sí, un poeta y profesor. Que la gente no te está viendo porque esto es radio, pero era muy bonita la compañera que está en línea cuando era joven, bueno, muy bonita. Bueno. Y además tenías una hermana también que era muy atractiva. No, mi hermana ya había muerto. Sí, pero tenías una hermana muy atractiva que andaba con el baile, que andaba con la danza, ¿no? Sí. Pero bueno, eso fue antes. Sí, claro. Mi hermana murió a los 22 años cuando yo tenía 17. Sí. Bueno. Pero a vos te había quedado la parte de esa alegría y sin embargo se te dio por otra cosa, se te dio por meterte en letras. ¿Y por qué fuiste a estudiar letras? Bueno, mi padre no quería que yo fuera bailarina. Mi vocación en ese momento era la música y el baile, el ser bailarina clásica, ¿no? Yo empecé a estudiar en Santa Fe, pero mi padre no quería. Mi hermana quería ser cantante y yo bailarina. En esos tiempos era poco severa la educación de las chicas, especialmente nosotras que no teníamos a nuestra madre. Nuestro padre era muy celoso, muy cuidadoso, no quiso, dijo que estudiáramos letras y bueno, las dos estudiamos letras. Pero bueno, eso es secundario acá. No es secundario, ¿sabés por qué? Porque fíjate vos que ya en Buenos Aires, en aquella época, la Universidad era de Filosofía y Letras, y estamos hablando de un Congreso Internacional de Filosofía, en Cuyo también existía la carrera completa de Filosofía y Letras, ¿o estaban separadas? No, existía separadamente filosofía y la carrera de letras. ¿Cómo era Cruz, que era el rector de universitario y además fue presidente del Congreso? Cruz era un helenista, o sea, un estudioso y profesor de cultura griega. Ajá. Bueno, a vos se te dio mucho por los griegos también, ¿no? Sí. Pero también sí, tenés porque algo... él fue el que le dio el perfil clásico a esa universidad de Cuyo, que era una joven universidad fundada por Edmundo Correa. Hacía 10 años. Hacía 10 años. Claro, 10 años. Y Perón, al asumir como presidente, a los 2 años, en el 48, ya tiene la idea del Congreso, de preferir esa universidad joven para transformarla en el centro de su actividad cultural. Entonces, no se puede decir que sea Cruz el gestor plenamente del Congreso, aunque lo haya presidido. Sí, claro. ¿no? Sí, porque fue nombrado por
Irineo por Perón para cumplir esa misión de rector interventor y de presidente del Congreso. Bueno, ese congreso fue internacional, pero además que tuvo una gran presencia hispanoparlante, digamos. A vos como joven y como también tenías tu vocación americanista de estudiar un poco las culturas que necesitas a lo largo de tu vida, pero supongo que en ese comienzo también las culturas y los aportes culturales que da el continente nuestro, me imagino que te debe haber impactado ese congreso por la posición explicativa de Perón cuando define que nosotros veníamos de una jubilación, de una generación diferente, que no teníamos nada que ver con la cultura judeo-cristiana, sino que él decía, nosotros venimos del pensamiento de los griegos, del derecho de los romanos y de la fe de los cristianos. Y arma toda una explicación en ese congreso de una singularidad total y absoluta. Y a vos bueno, pero hay que empezar por decir que ese congreso no es un congreso donde se invitó a cualquier profesor de filosofía. Es un congreso donde se invitó a los grandes fenomenólogos de una corriente nueva de comienzos del siglo XX, que es la fenomenología, que es una corriente que ha renovado la filosofía y que tiene derivaciones cristianas, claro, derivaciones en todas las disciplinas. Bueno, no creo que sea el momento de explicarlo ahora. No, yo creo que sí, porque bueno. No, porque fíjate este detalle que vos estás dando, porque los que están escuchando esto 72 años después tienen que entender que lo que va a venir a continuación, que es la palabra de Perón, es de una tremenda composición. Ahí estaba Wagner, por ejemplo, colaborando en ¿Quién? Que Perón, Wagner es uno de los filósofos que colaboró cuando Perón, porque hay que aclarar algo, Graciela, Perón leyó el discurso. Perón hizo toda esa exposición leyéndolo. Perón era una persona que habitualmente no leía, que improvisaba, pero esto era... Bueno, pero para quien ha estudiado y analizado ese discurso, como lo he hecho yo, ese discurso no es el discurso de un presidente de turno que va a cerrar un congreso. Es el gestor del congreso que busca respaldo filosófico para su gestión social y política. Y el lanzamiento de la tercera posición ideológica. Por supuesto, al decir su gestión social y política, porque estoy hablando de todo el pensamiento político de Perón. Claro, pero no solamente... para nosotros es normal esto, pero para el mundo era toda una novedad, al punto tal que hasta el día de hoy se sigue estudiando en Madrid, en el Instituto de Universidades, ese Congreso de Filosofía, por el aporte diferente que hizo desde el punto de vista ideológico. Claro, no usemos la palabra ideología, sino filosofía, que son cosas distintas. Tenés razón. Tenés razón. Va. Entonces, tuve la fortuna de asistir como una alumna distinguida de ahí, de tercer año de letras, pero además como esposa de un profesor, claro, que me llevaba unos 12 años, y que formaba parte del equipo de Irineo Cruz. Entonces, eso me habilitó a mí para alguna información privilegiada, digamos. Claro, yo estaba en Mendoza desde junio del 47. Y quiere decir que no había llegado en ese año, y pude conocer los preparativos. Ya había algunos profesores europeos que habían venido, como el profesor Dorheim, por ejemplo, que fue... Hola. Sí, te escuchamos. Sí. Él fue profesor de literatura alemana y con quien yo inicié mis trabajos de investigación. El profesor Dorheim había venido
con la fundación de la universidad en el año 39, es decir, huyendo un poco de la guerra, ¿no? De la guerra mundial. Y bueno, este congreso se hacía unos años después de la posguerra y era el fruto era la primera vez que algunos filósofos salían de sus países, de Alemania, de Francia, Hay de que ubicarse, Italia. claro, hay que ubicarse en lo que estás diciendo vos, hay que ubicarse en ese momento. Estamos hablando del 49, la guerra había terminado hacía unos años nada más. El hecho de que Argentina invitara a filósofos de Europa y que vinieran era todo un acontecimiento. De hecho, Era un acontecimiento. Y quien hizo la selección de esos invitados fue un gran colaborador de Perón, que era Carlos Astrada. Ajá. ¿No? Y bueno, ese congreso que empezó el 30 de marzo y que terminó un día como hoy, un 9, tenía una situación muy puntual, al punto tal que había relatores, hubo 23 relatores extranjeros y 30 relatores argentinos, pero participaron 89 extranjeros en ese congreso. Sí, una cosa espectacular, ¿no? Sí, lo más granado, lo más importante del pensamiento mundial. Era un pensamiento humanista, era un pensamiento en alguna medida un pensamiento cristiano, pero si no eran todos defensores del cristianismo, por lo menos eran defensores de un humanismo que lo abarcaba. Estamos hablando con Graciela Maturo, intelectual de la causa nacional y popular del peronismo, que además fue intérprete, digamos, contemporánea, porque era estudiante y además esposa de un profesor, como quedó explicado, de este Congreso de Filosofía de hace 72 años. Alejandro, me imagino que vos estarás escuchando con mucha atención como los oyentes, porque es un testimonio de alguien que vivió la cocina del Congreso, ¿no? Por supuesto, muy, muy importante esta nota, así que yo agradezco enormemente a Graciela y a vos, Miguel, realmente todo este esfuerzo que se hace para poder sacar al aire estas cuestiones que realmente hacen al quehacer nacional, concretamente. Y estamos escuchando a una señora muy joven de 92 años. 92 tenés 92, ¿no? Sí, cumplidos 92, pero ya he entrado en el año en que, según dicen las malas lenguas, voy a cumplir 93. Pero no hay que decirlo eso. Pero va a ser recién en agosto, así que falta mucho. Por eso, falta hasta el 15 de agosto, ¿no? Hasta el 15 de agosto. Hasta el 15 de agosto. ¡Qué informado que estás! ¿Viste? No, porque uno tiene un especial cariño por la intelectualidad peronista, pero además de eso, no con cualquier intelectual. Entonces aprendimos a respetarte a la distancia, Graciela. Aprendimos a respetarte a la distancia, digo. Ajá. Que es una de las formas de eso de respetar a la distancia. Significa, aunque no haya un trato diario con una persona, saber lo que escribe, lo que dice. Sí, saber bueno, a mí también esto me ha pasado con vos, ¿no? Yo recibo tus mensajes, no siempre los contesto, pero estoy totalmente de acuerdo con la reseña que venís haciendo de todos los temas del peronismo. Te reconozco casi como un contemporáneo, ¿no? Sí, es que uno tiene, por eso cuando se hace el lanzamiento de la tercera posición ideológica, que se diferencia justamente de la derecha y de la izquierda, de los dos pensamientos del liberalismo, del liberalismo de derecha y del liberalismo de izquierda, y crea un pensamiento nacional y lo desarrolla, lo fundamenta en la Constitución del 49. Por eso la Constitución del 49 es una Constitución absolutamente diferente.
que cuando se No, modifican... absolutamente diferente no. Incorpora. No, perdóname, absolutamente diferente en esto, que establece los derechos... Incorpora a la Constitución. No, pero no me dejaste terminar la frase. Diferente en que incorpora los derechos humanos a la Constitución. Derecho a la niñez, derecho a la mujer, derecho al trabajador. Incorpora los derechos, en la primera Constitución del mundo, que incorpora los derechos humanos a una Constitución. Pero derechos humanos ahora es una palabra vacía. Mientras que para Perón estaban los derechos de la ancianidad, estaban los derechos del niño, estaban los derechos del niño por nacer, estaban los derechos de toda criatura humana por el solo hecho de serlo. Vamos a escuchar a Perón. Te invito a que lo sigas por la radio de este Congreso de Filosofía. Te agradezco tu participación y te mando un cariño. Gracias. Bueno, volvemos a la ciudad de Mendoza. Alejandro, ¿con quién estamos ahora? ¿Qué tal, Miguel? Bueno, mira, estoy en este momento con el doctor Umberto Podetti, que es presidente de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, organismo laico cuyo objetivo es trabajar por el desarrollo humano integral, que es el camino para la justicia y la paz. También enseña cristianismo y pensamiento latinoamericano en la Universidad de Lanús. Bueno, doctor Podetti. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Humberto? Mucho gusto en escucharte. Igualmente, Miguel. Vos sabés que cuando vos saliste de la UCA después hiciste algo en la UCA, ¿no? No sé si ese contacto con la UCA y ese paso por la UCA te llevó un poco a profundizar más el estudio del cristianismo, ¿no? Sí, en realidad yo llegué a la UCA con esa idea ya anterior. Yo ya había comenzado a trabajar esa idea en la Universidad de Lanús antes. Cuando llegó el rector Víctor Fernández me invitó a que armara una cátedra sobre la relación de la Iglesia en América Latina con los pueblos, y esto fue lo que desarrollamos desde allí. Hoy, al cumplirse 72 años del cierre de este Congreso de Filosofía, que además fue el lanzamiento de la comunidad organizada, me gustaría preguntarte ya, no solamente como abogado, como estudioso del peronismo, como hombre de la cultura, sino fundamentalmente como estudioso de la fe, por un lado, y estudioso de las leyes, por el otro. En esa síntesis, si lo de la comunidad organizada se opone al contrato social de Rousseau, si es una cosa distinta, si es la demostración de que se puede organizar un país y una sociedad de manera diferente, o estoy muy lejos de la comparación que estoy haciendo. No, Miguel, es muy precisa e interesante la comparación u oposición, porque en realidad la idea de comunidad organizada es radicalmente opuesta a la idea de contrato social, es mucho más avanzada. La idea del contrato social presupone que la sociedad nace por un acuerdo entre las personas. En realidad, la comunidad es fruto de algo que forma parte de la naturaleza humana. La persona no es si no es en relación con los otros, y en esa relación con los otros no hay ningún contrato. Por el contrario, hay otros lazos, los lazos de solidaridad, los lazos de reciprocidad, los lazos de completamiento de la persona, ¿no es cierto? Creo que por esto, desde ese punto de vista, son ideas que son radicalmente diferentes. Y el recorrido que hace Perón a lo largo de toda su exposición es justamente la demostración de que las dos teorías anteriores, la del capitalismo y la del marxismo, las dos tenían ausencia de Dios, las dos se presentaban desde un materialismo, y él aparece explicando que lo nuevo que él estaba ofreciéndole al mundo, que esa era la tercera posición ideológica, también tenía un sentido de un tremendo compromiso básico en la familia. De ahí sale lo de la unidad básica. Algunos creen que es el local partidario, pero la unidad básica para Perón es la familia, el núcleo familiar, hombre, mujer y descendencia, ¿no? Tal cual. Esa participación de la familia, que Perón la pone en ese sentido, diciendo la familia, el cúmulo de familias hacen al barrio, la sumatoria de barrios hacen al departamento, los departamentos a las provincias a la nación, de la nación, o sea, de lo
de lo micro vamos a lo macro, es exactamente lo opuesto a lo que está ocurriendo, Humberto, en este momento en el mundo, donde pocos manejan a muchos, ¿no? Tal cual. Yo diría que estamos asistiendo a una nueva proposición de América al mundo, contrariando estas ideas que han llevado al mundo donde estamos. Un 30% de la humanidad excluida de la sociedad, es la mayor cantidad de muertos civiles de toda la historia, el mayor daño a la naturaleza nunca causado, en el momento también en que hay la mayor concentración de la riqueza y el mayor conocimiento como ciencia y tecnología, como ciencia aplicada y tecnología, lo cual implica o muestra el absurdo del camino que ha seguido la humanidad y el mundo, ¿no es cierto? Él habla en un momento de la insantificación del ser humano, ¿no? Es decir, el hombre insecto, el hombre vulnerado por todo ese armado que lo ataca, que lo conduce a un camino diferente para el que nació. Vos estabas hablando que justamente la comunidad organizada era lo opuesto, porque era el hombre que era el que iba modificando y creando las situaciones para vivir. ¿Podemos explicar un poco más qué es la comunidad organizada de ese congreso y además qué es la tercera posición? ¿Cómo no, Miguel? La idea de comunidad organizada nace en América Latina, hace 500 años. Fue fruto del encuentro entre la teología cristiana y las teologías de las grandes civilizaciones americanas. Los frailes que llegaron junto con los conquistadores eran hombres que tenían una formación notable, habían aprendido la gramática de Nebrija, conocían los primeros rudimentos de la historia universal, porque en realidad historia universal solo hay a partir del momento en que América se incorpora a ese proceso histórico, y por primera vez está la humanidad completa a la vista de todos. Esto motiva una serie de reflexiones muy profundas que culminan con Francisco de Vitoria, que formula la idea de la comunidad organizada por primera vez entre 1528 y 1539. ¿Cuál es la idea de la comunidad organizada? Que la persona humana tiene derechos y deberes desde el momento de la concepción, que se consagran o se tornan efectivos en el momento en que nace viva. Y a partir de ese momento, él tiene como instinto natural la asociatividad o la sociabilidad con otras personas, con las otras personas. Primero, el primer núcleo con la familia, porque el padre, la madre, los hermanos, los parientes próximos y luego la comunidad que rodea a la familia. Y sobre esa base Vitoria desarrolla esta idea de que solo es posible el ejercicio de los derechos y los deberes humanos en el marco de una comunidad organizada, en el marco en el que la persona humana es el centro, pero se expresa a través de sus relaciones con los otros convertidas en derechos y deberes. Las dos deformaciones de esta idea más graves son el capitalismo y el comunismo. La una porque... Perdón. Ahí donde Perón trata de explicar ante filósofos de todo el mundo esa nueva idea de planificar la sociedad que venía. Recordemos todos que estábamos, como decíamos hoy temprano, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro. Era un mundo realmente de desolación, ¿no es cierto?, de angustia, de desesperanza, y Perón lo que hace es tomar una excelente idea del rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Cruz, y la convierte en la idea de convocar a todos los filósofos del mundo a reflexionar cómo era posible que el mundo hubiera llegado al punto al que había llegado al fin de la Segunda Guerra Mundial. Era un escenario de desolación en todo el mundo, de millones de muertos, de destrucción como nunca se había visto, de formas de crueldad y degradación humana asombrosas, ¿no?, que todavía continuaron aún después de terminar la Segunda Guerra. Perón convoca a todos los filósofos y ante ellos le formula esta reflexión de la comunidad organizada nacional y la comunidad organizada universal. Alejandro, cuando se hicieron los 70 años, se cumplieron los 70 años, en la Universidad de Cuyo, que se organizó ese recuerdo, estuvo el doctor Podetti allí en Mendoza. No sé si vos recordás eso. Sí, por supuesto, estuve presente acompañándolo a Pino, que fue quien hizo el cierre del Congreso en el 70 aniversario. Esa reflexión de la Universidad de Cuyo, Humberto, se da además en un tiempo y en un momento puntualmente muy interesante, porque en el 46 la universidad cumplía 10 años, había sido creada en el 36, y entonces iban a organizar algo, se entera el gobierno y dice, no, un momentito, hagámoslo pero bien, y plantea esto que acabas de decir vos, es decir, esta propuesta internacional, porque en realidad era internacional,
no con cualquier filósofo, sino con filósofos de alto contenido y conocimiento, sobre todo iberoamericano parlante. Nadie podía imaginar en aquel momento, y Perón no lo pudo imaginar en su vida, que a lo mejor alguien que estaba viviendo todo eso podría llegar a ser papa y ser el conductor de tantos millones de fieles. ¿Qué relación ves vos de este papa peronista de Bergoglio con todo lo que aparece en León XIII, en la construcción de esa idea de Perón, que era el papa de los obreros, que apareció diciéndole a la Iglesia Católica tenemos que reflexionar sobre esto? ¿Qué relación encontrás con lo que está pasando hoy en el mundo y el papel del argentino como papa? Bueno, yo la primera aclaración que me gustaría hacer es que Francisco no es peronista. Francisco es principalmente latinoamericano. Es un fruto del pensamiento latinoamericano, y como parte de ser fruto de ese pensamiento latinoamericano, él lleva una impronta importante que tiene que ver con que en su adolescencia él vivió una Argentina que alcanzó el mayor nivel de relación de habitantes propietarios, habitantes con trabajo digno, habitantes con acceso a la salud, habitantes con acceso a la educación de toda la historia humana. Es la única que se acercó, la única nación que se acercó, pero quedó bastante por debajo, es la Francia de Gaulle. Ese espectáculo lo impresionó vivamente a Francisco, por eso él hoy dice, si en la Argentina se pudo, ¿por qué no se va a poder un mundo en el que todos los habitantes tengan tierra, techo, trabajo y acceso a la tecnología, lo que implica acceso a la educación y a la salud también, ¿no es cierto? Pero de todas maneras me parece interesante destacar que esto es, porque creo que es muy importante, en aquel momento cuando Francisco de Vitoria pronuncia sus ideas, cuando él dice rotundamente que el hombre no es lobo para el hombre, sino hombre, porque solo en la relación con los demás hombres el hombre es plenamente hombre, también está haciendo una propuesta al mundo, una propuesta de un mundo justo. Si se hubiera seguido el camino que emergía de ese encuentro de la teología cristiana con las teologías de las grandes civilizaciones americanas, el mundo no estaría en el lugar donde está. Y allí Vitoria dio otra idea central. Él dijo, la ciudadanía, ser ciudadano, no es algo que pueden arbitrariamente negar o otorgar los estados. Ser ciudadano, que es tener derecho a ejercer los derechos y cumplir con los deberes, es inherente a cualquier persona. Y cualquier persona puede instalarse en el estado que quiera y tiene que ser admitida siempre que vaya en son de paz y dispuesta a aceptar los derechos y deberes comunes. Este es el primer enlace que yo creo que es clarísimo cuando Francisco va a la isla de Lampedusa y le dice a los europeos que abran las fronteras y que permitan que aquellos que no pueden vivir en sus patrias de origen como consecuencia de lo que hizo Europa en los siglos XVIII y XIX sean admitidos en Europa para desarrollarse plenamente. Y es lo mismo que hace... Perdón. Adelante, Miguel. Sí, no, te decía que cuando le quiero llevar el libro que los 3 meses de ser papa hicimos, el que llamaba el Papa Peronista, cuando se lo entrego me dice Bergoglio, ¿y quién le dijo que yo soy peronista? Le dije, no, yo lo escribí cuando usted, y se sonrió, ¿no? Y hacía la relación a que esa duda que había tenido él cuando pasó por la iglesia de Flores y ya se sacó la duda y se hizo sacerdote, él estaba muy convencido de que si no su militancia política iba a ser por lo que vos estás apuntando, ¿no? Porque estaba viendo un desarrollo social como nunca se había vivido en la Argentina y en el continente. Y hablando de Gaulle, vos te acordarás que en el 64 estábamos allí gritando De Gaulle y Perón un solo corazón, ¿no? Como aquella referencia. Humberto, ha sido un gusto tenerte, queríamos hacer algunas reflexiones contigo, que sos un estudioso de muchas cosas que tienen que ver con esta comunidad organizada, y le agradezco a Alejandro que nos haya puesto en contacto en este día donde se cumple el cierre de ese congreso. Muchísimas gracias, Miguel. Igualmente, gracias, Alejandro. Alejandro, volvemos a Mendoza cuando vos me llames. Cuando vos me necesites, volvemos a Mendoza, ¿sí? Ok. Muchas gracias, Macanudo. Adiós, sacá el ok, poné Macanudo. Sí. Volvemos a Mendoza. Alejandro, te escuchamos. Hola, Miguel, de nuevo. Nos está acompañando en este momento la señora, mamá, madre de 2 hijos, compañera, docente, la que también es senadora provincial por el Frente de Todos, la señora Andrea Blandini. Hola Andrea, mucho gusto, buen día.
Mucho gusto, Miguel, mucho gusto de escucharte, Ale, un placer, la verdad un placer. Bueno, lo primero y principal es preguntarle a una mendocina, y sobre todo que está en la legislatura en este momento, y del Frente de Todos, que vienen a ser un momento opositor de Mendoza, supongo que transitorio. ¿Cómo han tomado ustedes lo de Cornejo y cómo han tomado ustedes lo de la diputada provincial? Porque en Buenos Aires ha habido bastante revuelo. Después vamos a hablar un poco de la comunidad organizada, que en definitiva es el llamado, ¿no? Pero me parece que tenemos que aprovecharte, teniéndote en línea, para preguntarte como senadora de la provincia de Mendoza, ¿cómo han tomado ustedes la posición secesionista de Cornejo, que ha sido gobernador, que es diputado nacional y que está al borde de la traición a la patria, porque está pidiendo que Mendoza sea otro país, ¿no? Mira, yo te voy a decir que durante todo mi tiempo de militancia lo transcurrí siendo opositora de un personaje como Cornejo. Lo primero que tienen que saber en Buenos Aires que es una persona muy hábil, su inteligencia, su nivel de inteligencia, en lugar de usarlo para el bien lo usa para el mal. Está cometiendo errores tales como caminar por la margen de la traición a la patria, pero cuando se llegan a estos niveles de locura en estos tiempos, podemos estar pidiendo para él el certificado de aptitud psicofísica para ejercer cargo público, porque ya no se puede hablar de que no se sabe. En el mundo en que estamos viviendo no se puede hablar de que no se sabe, se cometió un error en lo discursivo o no. Es una persona que claramente no está con aptitud psicofísica para ejercer cargos públicos. Cornejo, en su locura de ambición y de poder, está emitiendo mensajes que ponen en peligro algunas cosas que podemos hablar de esta gran exposición de Perón en el año 49, ¿no? Que vista en tiempos de hoy asusta un poco. Cuando vos tenés que analizar un personaje que además preside el Partido Radical a nivel nacional, te encontrás con que no solamente está diciendo esto, sino que está agregando en su proyecto de secesionista a la provincia de Córdoba, y encima va apostando cada vez más fuerte, porque lo que trasciende en Buenos Aires es que atrás de él hay un negocio minero muy grande y que no está hablando, porque sí, que no son errores, que son cuestiones que él tiene como objetivo y alguien se lo manda a decir. ¿Puede ser esto, senadora? Puede ser visto de manera hasta benévola. Yo conozco a Cornejo, sé hasta dónde es capaz de hacer locuras, y la verdad es que yo tengo una gran intención de ponerle un freno a esto y buscar hasta lo que yo te decía recién, que se evalúe sus condiciones psiquiátricas. Porque, ¿sabes lo que pasa con esto? Sí. Después decimos que son genocidas. ¿Y el caso de la Y diputada? resulta que son personas que están enfermas de la cabeza hacia todo su cuerpo. También es una de las cosas en las que disertó Perón en el 49. Y con respecto a Eve Casado, que esa es la diputada a la que voy a hacer referencia. Sí, que además es médica, ¿no? Claro, o sea, ahí ya caemos, porque mira, yo siempre comparo, yo le pedí a Alejandro hace un rato que, mira, lo último que tienen que decir que soy es senadora, porque es como el resumen de muchas cosas. Sobre todo de militancia, de trabajo en la calle, de tomar el rol público. Pero yo lo que no puedo dejar de obviar en esto de la política es el rol de la mujer. Porque el rol de la mujer viene con un condimento de vida, y cuando vos atentás contra la vida, que no es solamente discutir el aborto, por ejemplo. Cuando vos atentás contra la vida psicológica de los pueblos, ponés inestabilidad en los ejercicios de vida ciudadana que hacen que tengas algo así como una armonía. Último punto del 49 de Perón,
Cuando vos atentás contra eso, estás atentando contra la vida. Fíjate que además de al ser médica está violando también su juramento, porque está 2 veces atentando contra la vida, una como persona humana y otra como médica, ¿no? Que para eso hizo un juramento hipocrático, de decir, voy a curar en salud a los enfermos. Pero bueno, vamos a meternos en el tema de hoy, que es mucho más importante que Pero hablar de para, antes que te pase para el otro lado, Eve Casado es una persona que no puede ejercer el cargo público. No puede, porque la ética forma parte de eso. Claro, es todo un conjunto. Fíjate que vos tocas en un tema de la mujer. Y hay un hecho muy importante que no lo hemos hablado todavía durante la mañana, y que es que en ese congreso de filosofía no estaba la mujer, porque fíjense ustedes que estamos hablando del año 49. La Constitución del 49 recién iba a fijar los derechos, después de un trabajo de vita intenso, para que la mujer pueda tener derecho a elegir y a ser elegida, por lo cual Perón se transformaba en el presidente verdadero padre de la democracia, porque le dio el derecho a la mitad de la población argentina. En realidad ustedes son mayoría del padrón, o sea, hay más mujeres que varones, y la verdadera democracia se ejerció a partir de que Perón hizo todo el esfuerzo para que la mujer votara. Y uno recuerda, por haberlo leído, los debates del Senado y de la Cámara de Diputados Nacional, donde los radicales se oponían con todo diciendo la mujer no está en condiciones de ser equiparada al hombre, de ser igual al hombre. Y en ese mensaje que da Perón de la comunidad organizada, cuando hace todo el análisis de la familia, obviamente la familia se constituye entre la mujer y el hombre. Así que me parece que todavía no estaba dada la participación tan activa que hoy tiene la mujer. Hemos tenido 2 presidentas mujeres, y las 2 que provinieron del peronismo. Y la verdad, uno se pone a preguntar a sí mismo cuál habría sido el rol de filósofa, ¿no?, de mujeres pensantes en aquel tiempo, en aquel debate. Fíjate todo lo que ha cambiado la vida, todo lo que ha cambiado la sociedad argentina, y eso se debe a aquel peronismo, ¿no? Mira, la mujer argentina viene hace muchos años, yo te puedo hablar desde el 1739, ya viene caminando el deseo de protagonizar la vida pública. Por supuesto que la que logra en mayúscula ese protagonismo en los años 45, 50, digamos, por ponerle un tiempo, 51, 55, bueno, 45, 55, bueno, es la Eva, sin ninguna duda. Pero en el Congreso, cuando empiezan a nombrar los agradecimientos, en segundo lugar se le agradece a una mujer que es la que acompaña a Perón y que es Evita, ¿no? Entonces, digo, había ya una impronta fuerte de ese 50 y 50. Es que la instala justamente esa participación activa en lo social de aquel momento de vista, pero por el otro lado, fíjate vos que estamos hablando muy cerca de la Segunda Guerra Mundial, desde la Segunda Guerra Mundial vos no habías nacido, estamos hablando de un hecho que sucede hace 72 años, que terminaba un día como hoy hace 72 años, y que tuvo como protagonismo a Mendoza, pero además había tenido ahí muy cerquita, en San Juan, había tenido ya un voto femenino, había un antecedente de un voto femenino, pero por el otro lado, no era solamente el votar. Hubo que armar un padrón, hubo que transformar a la mujer en sufragante, hubo que transformarla en militante. Vos hablabas hace un ratito de documentarla. Claro, y de que esa mujer lanzada a ese mundo, está bien que lo toquemos ahora porque en todo este desarrollo del Congreso de Filosofía no tenía la presencia que hoy tiene la mujer, y esto tiene que entenderse también que ese mensaje de Perón venía también a poner ese tipo de orden, porque decía, y terminaba eso, en una Constitución Nacional, porque Perón lanza la tercera posición, lanza además la comunidad organizada, pero estaba estableciendo ya una Constitución que es la primera en el mundo, la del 49, en establecer los derechos humanos, incorporaba el derecho a la mujer, el derecho de la niñez, de la ancianidad, todos los derechos incorporados. Mira, yo qué digo con respecto a eso, la verdad que las mujeres venimos caminando una historia de mucho sacrificio. La filosofía estaba casi negada a todas nosotras. Era difícil que participáramos, y si no, mira, yo te voy a hacer algo, vos sos bastante disruptivo y yo también. Mira, es el día de hoy que vos llegas a una reunión política, el día de hoy quizás un poco menos, pero vos tenés esta situación: 10 hombres, como mucho 2 mujeres. En ese juego, 10 hombres, como mucho 2 mujeres. 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 10 hombres, como mucho
a la que no conocen, los hombres primero le dicen, che, no tenés ganas de salir. Entonces la justificación es, vino porque no tiene nada que hacer y anda buscando un hombre. A la segunda reunión, como le dijiste, no, mira, está todo bien, prueban si no pertenece al espacio de las diversidades, ¿viste? O sea, siempre pensando en esas situaciones. Cuando fuiste a la tercera, dicen, la pucha, viene por un lugar de poder. Y ahí empiezan las guerras de no le demos lugar, y ahí es donde nosotros empezamos con el 50%, con los cupos, con esto, con aquello, porque ahí es donde tenemos que entender que se empieza solicitando por ley, porque viste que también este problemita lo tenemos con las mujeres radicales, que dicen, no, lo tenemos que ganar porque somos más capaces, porque tenemos 20 maestrías y 4 doctorados, la meritocracia. No es eso, Vos podés tener 50 doctorados que en el ejercicio del poder de 10 hombres y 2 mujeres, ganan los hombres. Mira, vos por edad y por suerte no tuviste que vivir en los momentos más difíciles, que los cuales perdimos proscrito y perseguido, pero las unidades básicas, Perón además lo define así en la comunidad organizada, que la unidad básica no es el local, sino que es la familia, la unidad básica constitutiva. La unidad básica eran las casas de los peronistas, y las mujeres empezaron a cobrar un rol protagónico porque ya habían votado, porque ya habían jugado, y pasaron a ser madres, a ser militantes activas, y se terminaron involucrando mucho más que el hombre en la cuestión política. Y entonces aparece después esa preponderancia notable de que tienen que luchar porque la política se hace de noche, y la mujer de noche tiene que estar pensando en llegar a su casa, cocinar, en hacer la tarea del hogar, en crear sus hijos. Pero vos fíjate que la política se hace de noche, que es una de las cosas para cambiar. Las sesiones maratónicas que se hacen, donde de pronto se están 20 horas sesionando para sacar leyes, ocurre porque el hombre la programó así. Nunca fue programada por mujeres, porque si las mujeres programarían, harían las sesiones de día. Bueno, se hacen de noche y mira, el horario de la política es de 11 a 13, horario en que nosotras tenemos toda la actividad de la casa al máximo exponente, y de 7 de la tarde a 24 o 1 de la mañana. Ese es el horario. Cuando vos lo querés cambiar y decís, che, muchachos, juntémonos a la siesta. Si no pasa nada, no se juntan, Sí, juntémonos a las 8, que ya dejé los chicos en la escuela, hasta las 12, estamos bien. Bueno, contame un poco ahora para ir redondeando esto del Congreso, ¿cómo toma el peronismo en su conjunto? ¿Conoce, sabe, la juventud estudia, lee sobre el Congreso de Filosofía de Mendoza, o no es tan conocido? Mira, uno de los grandes problemas que trajo la Ley Federal de Educación, me va a decir, ¿qué me está diciendo esta mujer? Uno de los grandes problemas que trajo sobre las generaciones, esos 10 años del neoliberalismo aplicado, como estamos haciendo con la vacuna ahora, a todo el mundo, fue borrar la historia, borrar los acontecimientos importantes, los sucesos que transformaron la vida de muchas de las cosas que hacemos ahora, pero que no sabemos ni de dónde vienen. ¿De dónde empezamos? Claro, entonces yo siempre digo, yo soy hija, yo despierto la militancia en el año 85-86, pero sin historia, sin unidades, sin referencia, decimos, sí. No, o sea, era darnos la cara contra el piso, ¿me entendés? Che, ¿dónde, qué hicieron? ¿Pero qué estaba haciendo yo? ¿Quién? Y eso, después vienen las generaciones de mis hijos, donde la nada misma, esa nada misma es un combo de algunas partes de la militancia del peronismo que andan hoy, que no tienen la idea, no tienen, o sea, vos le decís Congreso y te dicen, no existió. Vos le decís, che, mira, vos sabés que antes el Estado pagaba los alquileres, o era el regulador de los alquileres, y te dicen, estás callando. Sí, está en la Constitución.
fue uno de los grandes derechos expresados en la Constitución de Perón. Nah, estás jodiendo. Sí, entonces, si hay un problema grave hoy, es que las juventudes en las que me ubico, de lo más leve a lo más grave. Yo estaría en el grupo etario de lo más leve, porque todavía me animo a ir a buscar un libro a la biblioteca, a googlear, a qué sé yo. A lo más grave la cuento no tiene idea, lamentablemente, no tiene idea. Alejandro, contame un poco la vida de la senadora. La vida de la senadora, qué mejor que ella cuente, pero realmente es una compañera que ha competido por la intendencia del departamento de Godoy Cruz, donde Cornejo fue intendente durante 2 periodos, y bueno, qué mejor que ella misma te lo diga, ¿no? Es una activa militante, eso sí te puedo decir, activa militante, de caminar las bases, los barrios, de hablar con la gente, predispuesta 100%. Te mando un cariño, gracias por estar en este Si me programa. permitís, Miguel, yo quisiera agregar, comentar sobre Andrea, que tuvo el año pasado la posibilidad de armar, o fue este año, el Foro Mundial por la Tierra, el Clima y el Medio Ambiente, donde participaron grandes personajes, ¿no es cierto?, personalidades realmente del mundo del medio ambiente, ¿no?, del cuidado del medio ambiente. Y también quisiera decir que Dios perdona siempre, los hombres a veces y la naturaleza nunca. Volvemos a Mendoza en cualquier momento, hasta que termine el programa de hoy estaremos concurriendo, así que prepárate con alguna nota más. Chao, Andrea, hasta cualquier momento. Cuídate. Gracias, Andrea. Volvemos a la ciudad de Mendoza. Alejandro, otra vez contigo. Bueno, Miguel, me encuentro en este momento en contacto con Guillermo Carmona, abogado, diputado nacional con mandato cumplido, expresidente del Partido Justicialista y un compañero dirigente dispuesto 100%. Bueno, además tengo entendido, no sé, ustedes me corrigen, que Carmona estuvo revisando también los 70 años de la organización de lo que hoy se está cerrando, hace 72 años se cerraba, que es este Congreso de Filosofía. Hola, Carmona, mucho gusto. ¿Cómo le va, Miguel? Un gusto charlar con ustedes. Efectivamente, cuando se cumplieron los 70 años del Congreso de Filosofía, organizamos desde el Partido Justicialista de Mendoza una conmemoración, un hecho que no registraba antecedentes en el Partido Justicialista de nuestra provincia, y realmente nos pareció muy importante poner en valor no solo el hecho de naturaleza geográfica, ¿no?, de que el Congreso se haya realizado en la provincia de Mendoza, que haya contado con la presencia de Juan Domingo Perón, de destacadas figuras mundiales y nacionales, regionales, sino también ha sido una oportunidad para resaltar las fuertes raíces populares que tiene el pueblo de Mendoza, la fuerte vinculación que tiene nuestra historia con la historia del peronismo, cosa que muchas veces se desdibuja o se disimula cuando se presenta a nuestra provincia algo así como una provincia de gansos, no una provincia de conservadores. Sí, es cierto esto, porque además el Partido Demócrata, que ha sido muy fuerte allí, colaboró con la dictadura, tiene alianzas con la actual administración radical, y aparecen los cornejos de pronto en la vida de los mendocinos, que enturbia todo, ¿no? Así es, y se intenta reforzar esa idea de una Mendoza insular, una Mendoza aislada de la realidad del país, una provincia que se pretende presentar también como contraria a las improntas populares. Esto no lo registra la historia de Mendoza cuando uno profundiza un poco, y de hecho hoy hay una vitalidad de los sectores populares muy interesante. Lo que intentamos hacer con esta conmemoración de los 70 años del Congreso de Filosofía fue poner en valor justamente esa fuerte impronta popular de vastos sectores de la vida provincial.
Sí, además que la Universidad de Cuyo sirvió de marco a una cosa absolutamente hasta ese momento inusual, porque era la creación de un nuevo pensamiento. A lo largo de toda la mañana estuvimos hablando de estas cosas, pero evidentemente cuando uno marca que el materialismo del capitalismo y el materialismo del marxismo era suplido por una teoría que tenía contenido espiritual, que tenía parte de la doctrina social de la Iglesia, que tenía incorporaciones tan fenomenales como la de esas tres banderas incambiables, inalienables para el pueblo argentino, ya no para un sector de la política, porque nadie puede renegar a la soberanía de su país, porque nadie puede imaginar un país que no tenga justicia social, porque a todo el mundo le importa tener esa posibilidad de ser absolutamente libres en lo económico. Y sin embargo, pasaron en Carmona y hemos sido todos testigos, muchas cosas de adentro y de afuera que fueron perturbando todo esto y todavía no se tiene dimensión de lo que fue aquel Congreso, porque tuvo una proyección a nivel del pensamiento humano que ni siquiera el peronismo lo ha terminado de rescatar como corresponde, ¿no? Así es. Sí, creo que la contribución de la Universidad Nacional de Cuyo y del gobierno de la provincia de Mendoza en aquel año 1949 fue una contribución esencial para potenciar el análisis, el debate y la difusión del pensamiento social del peronismo, ¿no? El pensamiento político del peronismo. Perdón la interrupción, no podemos terminar esta charla porque hay que volver un poco a lo que se dijo recién, sin renunciar a esa recuperación que tiene que hacer el peronismo de la provincia de Mendoza, sobre todo porque parecería ser que hay un sector que sinceramente quiere ser secesionista, le ha hecho mucho daño a la provincia en su conjunto, y por eso hoy nosotros durante todo el día hemos puesto de manifiesto la otra Mendoza, que es la Mendoza que nosotros tenemos presente constante y permanentemente, la Mendoza que nace con el Libertador y que no tiene mucho que ver con todo ese otro pensamiento liberal que se ha apoderado de un sector pero que no es la verdad de la mayoría, y a lo mejor las propias frustraciones del justicialismo en el armado ha hecho que se pierdan oportunidades electorales, pero confiamos en que ustedes sean capaces de remontar toda esta realidad, sobre todo porque lo de Carmona, lo que ha pasado con Cornejo ha sido muy fuerte, porque es presidente de un partido, presidente de la Unión Cívica Radical, de un partido nacional. Claro, y está proponiendo la secesión de la Argentina. Mira, yo en primer lugar creo que hay que señalar que lo de Cornejo tiene que ver con una maniobra distractiva, entre otras cosas, maniobra distractiva que busca disimular la desastrosa gestión que él realizó en la provincia de Mendoza y la catastrófica gestión que está llevando adelante el actual gobernador Suárez de la pandemia y de la economía, de lo social, de lo institucional en nuestra provincia. Por otro lado, hay un intento de cargarle al gobierno nacional, a este gobierno nacional, porque Cornejo cuando fue gobernador no lo hizo con su socio Macri, cargarle todas las responsabilidades de cualquier cosa que pase en la provincia de Mendoza, incluidas los múltiples incumplimientos de la gestión provincial al gobierno nacional. Y en eso me parece que es importante reafirmar un concepto de unidad en la diversidad, un concepto en donde nosotros pensemos en un esquema cooperativo, en un esquema de ida y vuelta entre el gobierno provincial, el gobierno nacional, y también una visión regional adecuada, ¿no? El papel de Mendoza en la región es muy importante por nuestra proximidad con Chile, por nuestras raíces históricas, por nuestros vínculos culturales, ¿no? Entonces hay que trabajar en ese sentido muy fuertemente y creo que ese es el camino que tiene que seguir el justicialismo mendocino. Carmona, para terminar esto, vale la pena reforzar la idea de seguir recordándole al conjunto de los argentinos aquel Congreso de Filosofía. Así que sería bueno también que el peronismo se sacudiera un poco y empezara todos los años, año tras año, a recordarlo y lo tengan en carpeta como fecha nacional, ¿no? Es muy importante y eso es una propuesta a la que usted hace, Miguel, que creo que juntos tenemos que potenciar todos los que queremos
una Argentina con justicia social. Un abrazo a la distancia, gracias por... Un abrazo grande, Miguel, gracias Alejandro, hasta luego. Alejandro, volvemos en cualquier momento con Mendoza, va transitando esta mañana que ha tenido este puesto tuyo permanente para demostrar a la otra Mendoza, ¿sí? Muchas gracias, Miguel. Así quedamos. Bueno, y ahora sí, ya cerramos el trabajo de hoy de nuestros compañeros en Mendoza. Cuando comenzamos el programa temprano, hoy le preguntábamos quién era que estaba en Mendoza. Y Alejandro Carvajal se presentó diciendo quién era, porque un grupo de compañeros apenas vimos la idea de que Mendoza tenía que mostrar la otra parte, porque no podíamos aceptar la realidad que estaba presentando una diputada provincial o lo que estaba presentando un secesionista como el ex gobernador Cornejo, y ellos nos dijeron vamos a trabajar y armar lo que podamos por el día viernes, y bueno, Alejandro fue la voz de este programa de todos los que han trabajado, así que primero gracias Alejandro y cerramos con la última nota que tenga para el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. En este momento estamos en contacto con el ex rector de la Universidad Nacional de Cuyo, el ingeniero agrónomo Arturo Somoza. Arturo, mucho gusto. ¿Cómo está usted? Un gusto, Miguel, un gusto estar en contacto. Bueno, primero y principal, debe haber sido importante para usted sentarse algún día y preguntarse en ese rectorado qué habrá pasado, ¿no?, en las anteriores administraciones, allá cuando se dio esa gran oportunidad a Cruz de presidir el Congreso de Filosofía, ¿no? Sin duda, fue una de las preocupaciones principales de mi rectorado, porque fue un periodo que fue oscurecido, inclusive fue destruida documentación al respecto y totalmente invisibilizado, así que una de las tareas era visibilizar nuestra propia historia. Y Dinero Cruz fue, si bien no fue el fundador, fue el que desarrollador de la Universidad Nacional de Cuyo, tenía mucha relación con el general Perón y logró traer muchos docentes de distintos lados del país, sobre todo de la UBA, para consolidar esta universidad. Personalmente a mí me afecta porque mi padre precisamente era jefe de trabajo práctico en la UBA y vino acá y fue incorporado como profesor. Así que también tiene que ver con mi vida. Fíjese que usted está dando un testimonio para cerrar esto que hemos hecho hoy, de querer mostrar la otra Mendoza, ante tan mal que lo han hecho quedar a los mendocinos en general, una minoría de gente que está pidiendo la secesión del país, de la provincia, y entonces nos encontramos con que usted me acaba de dar un testimonio histórico diciendo destruyeron también la documentación del Congreso de Filosofía. Sí. Estaba archivado, se pudieron rescatar de algunos archivos, algunos ejemplares digamos, de la comunidad organizada, digamos, de los registros del Congreso de Filosofía, que incluían, por supuesto, el discurso de clausura del general Perón, que fue denominado comunidad organizada. Sí. Y nosotros organizamos un evento muy importante en su momento, en el 60 aniversario del Congreso, en abril del 2009, que se hizo en el Teatro Independencia, y que contó con la presencia de, por ejemplo, de Graciela Maturo, que había sido estudiante en el momento del Congreso de Filosofía. Bueno, con ella abrimos esta mañana el programa, fíjese usted, ¿no? Bueno, ella estuvo en este evento con Humberto Podetti, que también tengo entendido que lo han contactado. Sí, estuvo. Estuvo en ese momento también Bordón, ex gobernador de Mendoza, y estuvo el gobernador Jaque en ese momento, el ministro de Educación, Juan Carlos Tedesco, y también estuvo Hugo Moyano en este evento. Se puso una placa en el Teatro Independencia por el 60 aniversario y se aprovechó también para la creación, se hizo junto con la creación de la Asociación de Universidades Surandinas, que integran desde Chilecito universidades nacionales que están sobre la cordillera de los Andes y las patagónicas, de donde vinieron rectores de distintas universidades nacionales. También estuvo Helio Jaguaribe, un personaje ya desaparecido, muy importante, latinoamericanista, que alentaba el tema de la integración latinoamericana, que ha sido profesor emérito de la Universidad de Río de Janeiro. Así que tuvimos un evento muy significativo y muy importante en el Teatro Independencia, que fue precisamente donde cerró el general Perón junto con Evita y con Ireneo Cruz el Congreso de Filosofía. Queríamos cerrar con usted como representante de los rectores que han pasado por la Universidad de Cuyo, pero esencialmente porque en el mes de noviembre del 49, un año tan fundamental para tantas cosas que se hicieron, se sacaron
los pagos a la universidad. Pasó a ser arancel cero, es decir, el estudiante argentino empezó a poder estudiar gratuitamente en la universidad. Exactamente. ¿No? Una fecha histórica, digamos, de una envergadura equivalente o en línea con lo que fue la reforma universitaria, pero que se consolida con la gratuidad de la educación superior en la Argentina. Y en aquella lucha del inédito mundial. En aquella lucha del año 58 de la enseñanza laica en todo el país, esto que tenía un antecedente no fue tan defendido ni tan promocionado como se promocionaba así la reforma, pero sin embargo, como usted bien acaba de decir, esto tuvo un elemento central porque le aportó a todo hijo de trabajador la posibilidad de estudiar. Sí, y creaciones como la Universidad Obrera Nacional, digamos, que también fue un hecho muy significativo. Miren, para cerrar esto, y en nombre del resto de los argentinos que apreciamos y queremos a Mendoza tal cual es, y no como la quiere mostrar Cornejo, queríamos que la última palabra la tuviera un rector universitario. Gracias por atendernos y gracias por estar cerrando este programa. Un gusto y la posibilidad de participar. Un saludo a todos los oyentes. Alejandro, gracias por todo y será hasta cualquier momento, ¿sí? Muchísimas gracias, Miguel, y muchísimas gracias, ingeniero Somoza. Muchas gracias. Un gusto. A los dos, muy amable. Los saludamos. Mendoza, la otra Mendoza, en el día en que Perón hizo pensar a los argentinos. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y